Buenas tardes a todos, mi nombre es Diana Melina Romero Daza y es de mi compañera Ingrid Tatiana Becerra Ortiz. Somos estudiantes de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Santander. A continuación mostraremos un video hablando de un artículo llamado Inmunidad e Inmunopatología de los virus que decide el resultado. Este video pues es de la materia de Virología y de la revista Nature Reviews Immunology del año 2010. Sus autores son Barry Rose y Charvan Serwet. A continuación esperamos que este video sea de su agrado. Bueno, aquí tenemos la tabla de contenido, la cual pues empezaremos con una breve introducción. Después, en segundo lugar, la investigación del artículo, las conclusiones y por último, la bibliografía. Introducción. Los seres humanos pueden estar infectados y sufrir muchas consecuencias clínicas de infinitos virus. En la mayoría de los casos, la infección se resuelve con o sin un daño tisular. Para varios virus existen vacunas. Por ejemplo, el virus de la rubéola, el sarampión, rotavirus, varicela, entre otros virus, existe la vacuna. Pero hay virus como el virus del VIH, el virus de la hepatitis C, de la hepatitis B y algunos herpes son causantes de daños fuertes en los tejidos que infectan y dejan lesiones crónicas. Daño tisular causado por el sistema inmunológico. La mayoría de infecciones por virus provocan la activación de células inflamatorias. En ellas están los macrófagos y neutrófilos. Estos liberan moléculas que causan el mal funcionamiento de los tejidos. En ellas están presentes las citocinas citotóxicas, proteínas catiónicas, mediadores de lípidos y las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas son enzimas que generan proteólisis. Esta proteólisis es la degradación de proteínas, ya sea por una enzima específica. Y también se encuentran los componentes del estallido de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno se encuentran acumuladas en la mitocondria y contribuyen aún más al daño tisular. Contribución de las respuestas inmunitarias innatas. Aquí pues los virus y sus intermediarios pueden reconocerse por varios receptores inmunes innatos. Estos se encuentran en la superficie de la célula del hospedero o dentro de él. Varios tipos de receptores inmunes innatos participan en la respuesta inmunitaria, pero en infecciones virales los más destacados son los receptores de tipo TOR. Estos receptores son transmembranosos. Estos pues reconocen patrones moleculares y estimulan variedades de respuesta inflamatoria. También el gen 1 es inducible por el ácido retinoico y los receptores de tipo NOT. Las infecciones por virus activan los receptores tipo TOR en los humanos. Estos receptores son los tipo TOR 3, 7, el 8 y 9, quienes reconocen los ácidos nucleicos virales intermedios del ARN bicatenario. Aquí pues están los receptores citoplasmáticos similares al RIC1. En estos pues se reconoce el ARN genómico viral o el ARN codificado por un ADN genómico, mientras que los receptores de tipo NOT reconocen genomas de ADN viral. En esto pues la activación de los receptores provoca una mayor producción de citocinas e interferones. Aquí pues de interferones proinflamatorios. En esto pues hay una señal de reclutamiento y activan células involucradas en la inflamación e inducción de la inmunidad adaptativa. Este evento inmune que ocurre al ingresar el virus determina el estado de inflamación. Pues los virus que persisten, las células innatas como las CD, las células de natural killer y los macrófagos producen moléculas antiinflamatorias como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Contribución de las respuestas inmunitarias adaptativas. Aquí pues al generarse células efectoras inmunitarias adaptativas, estas contribuyen al daño tisular. Las células T destruyen directamente a las células infectadas por virus o a la liberación de citocinas. En esto pues el factor de necrosis tumoral daña las células,
con alguna infección por virus no citopáticos, como lo es el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis B. La destrucción de las células infectadas por las células T efectoras CD8 más es la principal causa del daño hepático. En la respuesta a las células infectadas por diferentes tipos de células CD4, hay una reacción inflamatoria que daña los tejidos y se vuelve crónica contra los virus persistentes. En esto, pues los subconjuntos de células involucradas son las células colaboradoras 1, que en sus siglas es TH1, pero las células TH17 contribuyen a la inflamación por infección, como por infección de VIH, del virus de la hepatitis C o por el virus de la influenza. Aquí pues las células TH17, estas dan una respuesta impulsada a las células, por lo que pues los neutrófilos se reclutan y se convierten en fuentes importantes para el molde del daño en los tejidos. Cabe resaltar que el daño tisular varía entre los individuos infectados por el mismo virus. Aquí pues en esta pues la respuesta de los anticuerpos a los virus también contribuye al daño tisular. Esto ocurre cuando el anticuerpo se une a una célula que se encuentra infectada y pues al estar la célula infectada, esta activa el complemento y provoca una reacción inflamatoria. Al provocar la reacción inflamatoria por anticuerpos, esta pues es mediada por anticuerpos, lo que implica la toxicidad de compromiso de la inmunoglobulina G con los receptores Fc en células inflamatorias. Aquí hay una liberación de mediadores inflamatorios del complejo antígeno-anticuerpo vírico. En esto pues los lechos capilares conllevan a una activación de la cascada del complemento y se dan lesiones formadas por depósitos del complejo inmunitario. Esto ocurre ante la persistencia del virus y se produce la inmunoglobulina G poco neutralizante. Las lesiones son nefritis, que es inflamación del riñón, poliartritis y artritis, que ya sabemos que es la inflamación de una o más articulaciones. Factores del huésped que limitan el daño tisular. Es importante y necesario utilizar contramedidas para limitar el daño tisular después de una infección por virus. Estos eventos protectores de tejidos son efectivos contra algunos virus, lo que determina un patrón de respuesta diferente. Las contramedidas incluyen producción de citocinas, como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. La actividad de subconjuntos de células inhiben a otras células de mediar eventos inflamatorios. Y pues hay una inducción de moléculas en las células efectoras. Cabe resaltar que pues, las células antiinflamatorias son la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Citocinas antiinflamatorias. Las citocinas que inhiben la reacción antiinflamatoria son la interleucina 10, el factor de crecimiento transformante y la interleucina 17. En la interleucina 10, esta pues al ser derivada del hospedador puede bloquear la producción de citocinas proinflamatorias o quimiosinas. En esto pues la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 2, lo que interfiere en varias vías de señalización, lo que da como resultado la producción de citocinas proinflamatorias. La interleucina 10 suprime la fosforilación de la tirosina. Esta pues al ser inducida por el interferón tipo 1 este da una señal y activa la transcripción 1, lo que induce a la expresión de la señalización de la citocina 3. Estos por macrófagos y neutrófilos, lo que altera su actividad inflamatoria.
En la interleucina 10, esta es de gran importancia para limitar la gravedad de reacciones inflamatorias causadas por infecciones crónicas, y su función antiinflamatoria durante la infección es importante en virus, pues cuando atacan los virus como la hepatitis C, la hepatitis B o el VIH. En el factor de crecimiento transformante beta, este tiene un papel antiinflamatorio casi similar al de la interleucina 10, pero en este es más complejo el grado de producción, pues ya que durante la infección por virus, este influye en la respuesta y se vuelve dañina para el tejido. También aparte inhibe funciones de las células T, incluido pues en la proliferación de ella y en células efectoras. En algunas funciones estas células son citotóxicas y en algunos virus causan mayor citotoxicidad en los niveles y en los que estos expresan proteínas que pueden activar el factor de crecimiento transformante beta. En esto pues podemos tener un gran ejemplo de ello, que es pues cuando las neuromirasas del virus de la influenza activan lo que es el TGF, que es el factor de crecimiento transformante. Esto pues se activa y lo que sucede incluidas en la proliferación, la diferenciación en células T efectoras y algunas funciones efectoras como la citotoxicidad. Algunos virus causan aumentos en los niveles del factor de crecimiento transformante beta y otros expresan proteínas que pueden activar el factor de crecimiento beta. Un ejemplo de esto pues es la neuromirasa. En esta pues es el virus de la influenza, la que activa el factor de crecimiento transformante beta, y esto a medida que se activa sucede que pues hay una virulencia. En esto pues la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta no son las únicas citocinas que limitan al daño causado por reacciones inflamatorias. También está la interleucina 17, que está asociada con la promoción del daño tisular y su función es antiinflamatorio, lo cual se debe a que pues elimina efectos inflamatorios mediados por las células T. Genética del huésped y el viroma. En esto pues el genotipo del hospedador influye ante una infección vírica. Hay agentes infecciosos virulentos que ayudan a formar el genoma. Las infecciones por virus se ve afectada por los alelos, que son los antígenos leucocitarios humanos, y estos son responsables del polimorfismo en el proceso y presentación del antígeno al complejo mayor de histocompatibilidad. Al tener esto, pues la resistencia a los patógenos, incluidos los virus, está dirigido por varios genes que actúan en diferentes etapas de la interacción virus y hospedero. Un ejemplo, se estima que al menos 260 genes afectan el resultado de la infección por VIH. La ausencia o mal funcionamiento de un gen tendría efecto negativo en el resultado de una infección por virus. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ingrid Tatiana Acevedo Ortiz, soy estudiante del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Santander y el día de hoy voy a continuar hablándoles sobre el artículo. Primero que todo voy a contarles un poco sobre la inmunidad o inmunopatología tras una infección viral. Primero que todo, acá tenemos un virus, en este caso vamos a hablar de virus citopáticos y virus no citopáticos. En el caso de los virus citopáticos, estos tienen la capacidad no solo de ingresar a las células, sino también de matarlas. Cuando estas células mueren, van a liberar sus contenidos intracelulares, en este caso tenemos proteasas, tenemos enzimas lisosomales, entre otras, que lo que van a hacer es que van a contribuir a que se genere inflamación en el sitio de la infección. Además de esto, las células dendríticas o células innatas
van a reconocer estos antígenos y van a comenzar a producir citoquinas proinflamatorias. Simultáneamente, los neutrófilos van a comenzar a reclutarse y de igual manera van a comenzar a liberar mediadores inflamatorios. Todos estos mediadores inflamatorios, además de que contribuyen a controlar la infección viral, también van a contribuir a que se genere mayor daño tisular en la parte donde se está viviendo la afectación. Además de esto, los antígenos van a ser reconocidos por estas células dendríticas que van a madurar y van a realizar la presentación antigénica ante las células T. Estas células T van a inducir diferentes tipos de respuestas según el virus que esté ocasionando la infección. Por ejemplo, cuando se genera un tipo de respuesta Th1, se va a inducir la liberación de linfocitos T. Además de esto, también se va a inducir la liberación de citoquinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 10, entre otras, y este tipo de respuesta es inducida por todo tipo de virus. En otro caso, tenemos el tipo de respuesta Th17. Esta va a inducir la liberación de citoquinas como interleucina 17, 22, 21, entre otras, y va a ser inducido por el virus como el VIH. Otro tipo de respuesta es la mediada por células T reguladoras. Este tipo de células las voy a explicar más adelante. En esta se va a inducir la liberación de interleucina 10, 35, entre otras, y va a ser inducida por virus como el dengue. Otro tipo de respuesta es la Th2. En este caso se va a inducir la liberación de interleucina 4, 5, 13, entre otras, y va a ser inducida por virus como el virus sincicial respiratorio. Y por último, estas células T también pueden inducir a las células B para que se activen y comiencen a producir anticuerpos. Estos anticuerpos pueden comenzar a formar lo que son inmunocomplejos, que son agrupados de anticuerpos, y cuando se forman estos inmunocomplejos, generalmente se depositan en órganos como son a nivel renal o a nivel de vasos sanguíneos, y esto puede ocasionar patologías como es la vasculitis y la glomerulonefritis. Por otro lado, tenemos los virus no citopáticos. Estos, cuando ingresan a la célula, también van a ser reconocidos por las células dendríticas que se van a activar, van a hacer la presentación antigénica ante las células T y de igual manera van a inducir diferentes tipos de respuestas según el virus implicado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre otras moléculas que tienen efectos antiinflamatorios. En este caso tenemos que el huésped o la persona que está siendo infectada tiene en su cuerpo productos naturales que ayudan y contribuyen al control y la resolución de las reacciones inflamatorias. Entre estos productos tenemos las galectinas, las resolvinas y las protectinas. Vamos a hablar específicamente de las galectinas. Las galectinas tienen como función principal limitar las reacciones inflamatorias. Vamos a poner como ejemplo la galectina 9. La galectina 9 se activa cuando reconoce el dominio de inmunoglobulina T y además reconoce la proteína de dominio de mucina 3. Cuando se produce esta unión, se va a activar la galectina y esta va a inducir dos fenómenos. Uno de ellos es la apoptosis y el otro es que tiene la capacidad de ampliar la respuesta de las células T. Cuando estos dos fenómenos ocurren, lo que van a provocar es que se disminuya el daño a nivel tisular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las células T y algunos receptores inhibidores. En este caso tenemos las células T reguladoras. Como les mencionaba antes, estas células T reguladoras tienen como actividad principal limitar o disminuir la función de otras células. Estas células han sido muy estudiadas porque se ha encontrado una relación muy importante en infecciones virales crónicas y además de esto se les ha dado un valor terapéutico muy alto porque se ha encontrado que cuando estos niveles de células T son muy elevados, logran controlar las reacciones inmunopatológicas que ocasionan los virus. Bueno, en este esquema tenemos representado un poco lo que se conoce como el fenómeno de agotamiento. ¿En qué consiste ese fenómeno de agotamiento? Tenemos una célula T efectora que va a ser nuestro centro. En esta célula T efectora tiene la capacidad de producir o de presentar en su membrana ciertos receptores. Estos receptores están la proteína de dominio de mucina 3, está la muerte celular programada 1,
También tenemos el gen de activación de linfocitos 3 y por último el antígeno de linfocitos T citotóxicos 4. Cuando estos receptores reconocen a sus respectivos ligandos, lo que van a hacer, van a provocar en esta célula es que se inhiban las señales. Cuando estas señales se inhiben, lo que van a hacer es que van a contribuir a que el virus se pueda replicar rápidamente y además de esto genere más daño a nivel tisular. Estas células, cuando se presenta este fenómeno, se van a ver agotadas y por tanto no van a ser capaces de controlar la infección viral. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores que favorecen el daño tisular. Para esto les traigo a colación dos patologías, entre las cuales tenemos la poliomielitis paralítica y la encefalitis por herpes simple. En la poliomielitis paralítica, esta enfermedad se ha asociado con un defecto en la producción del interferón de tipo 1. Cuando hay un defecto en la producción de este interferón, el virus va a tener la capacidad de replicarse rápidamente y propagarse en la periferia del sistema nervioso central, ocasionando la poliomielitis. En otro caso tenemos la encefalitis por herpes simple. Aquí vamos a hablar tanto de niños como de personas adultas o ancianos. Para las personas adultas, la patología se puede producir por una reactivación del virus que está latente en la persona. Esta reactivación se da principalmente porque el sistema inmunológico a edades avanzadas ya está muy debilitado y no es capaz de controlar la infección, pero esto lo vamos a explicar más adelante. En otro caso tenemos a los niños, sobre todo los neonatos. En este caso, la encefalitis se ha asociado a un defecto o a un polimorfismo en los genes que codifican para el TLR3. Cuando hay un defecto o un polimorfismo en estos genes, lo que van a hacer es que van a contribuir para que la encefalitis se pueda presentar en estos niños. Ahora vamos a hablar de la edad de la infección. Como les comentaba en la diapositiva anterior, la edad de la infección está muy relacionada a la patología que pueda generar el virus en una persona. Esto se da principalmente en los extremos de la vida, en las cuales tenemos a los niños y a los ancianos. Empecemos con los niños. En los niños, sobre todo los neonatos, al primer virus o a la primera infección que están expuesta es al virus sincicial respiratorio. Cuando este virus ingresa a las células epiteliales, va a ser reconocido por las células dendríticas, las cuales van a realizar la presentación antigénica y van a comenzar a producir o a liberar citoquinas como es la interleucina 8 y el interferón gamma. Además de esto, se va a estimular la degranulación de los neutrófilos que van a liberar enzimas como la mieloperoxidasa y la elastasa. Estas enzimas van a actuar sobre las células que están siendo infectadas, que van a entrar en apoptosis. Además de esto, o simultáneamente, las células B se van a activar y van a comenzar a liberar inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G1A. Estos anticuerpos van a reconocer los antígenos presentes en las células infectadas para que estas células entren en apoptosis. Cuando se presenta una acumulación de estas células que están en apoptosis, pueden generar una obstrucción bronquiolar, que es lo que va a ocasionar la sintomatología en estos niños. En otro caso, tenemos a las personas mayores, a los ancianos, y vamos a hablar específicamente del virus del herpes zóster. En este caso, la patología se va a presentar por una reactivación del virus. La persona, probablemente en su juventud, estuvo expuesta a este virus, pero su sistema inmunológico lo pudo controlar. Sin embargo, el virus puede permanecer latente en las fibras nerviosas. Cuando la persona ya está en una edad avanzada, el virus se puede reactivar, puede viajar a través de estas fibras nerviosas y llegar a la piel, donde va a presentar las características de esta infección, que son erupciones cutáneas, sobre todo en el tórax y en la espalda. Como en ambos extremos de la vida, en este caso el sistema inmunológico en los niños es muy débil o está muy inmaduro, y en los ancianos ya no tiene la capacidad de responder, estas patologías se van a presentar fácilmente y por tanto la complicación va a ser mucho mayor. Ahora vamos a hablar sobre la dosis y la vía de infección.
Primero tenemos la dosis. La dosis en estudios se ha encontrado que está muy relacionada con la patología que pueda presentar una persona. Para esto vamos a tomar como ejemplo al virus de la gripe. El virus de la gripe, cuando ingresa a la persona, va a infectar a las células epiteliales. Cuando las dosis son muy altas, no solo tiene la capacidad de infectar a las células epiteliales, sino que también puede infectar a las células dendríticas. Cuando estas células dendríticas están infectadas, no son capaces de realizar la presentación antigénica, por lo tanto, no se va a dar la activación de los linfocitos TCD4, que a su vez van a activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Tampoco se van a activar los linfocitos TCD8, no se va a dar la liberación de citoquinas y tampoco se va a dar la citotoxicidad, que sería la encargada de eliminar a estas células infectadas. Diferente sería si la persona estuviera expuesta a una dosis muy baja. En este caso, únicamente se van a infectar las células epiteliales. Las células dendríticas van a ser capaces de reconocer los antígenos provenientes del virus. Se va a realizar la presentación antigénica. Esta presentación antigénica va a activar los linfocitos TCD4, que a su vez van a activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. De igual manera, los linfocitos TCD8 se van a activar, se va a dar la citotoxicidad, se van a liberar citoquinas y todo esto va a contribuir a que se eliminen las células infectadas. En este caso tenemos que a mayor es la dosis de infección, mayor va a ser la patología que presente la persona y menor va a ser la capacidad de la respuesta del sistema inmune. Y cuando la dosis de infección es baja, menor es la patología que se presenta y mayor va a ser la capacidad del sistema inmune de responder. Ahora vamos a hablar sobre la vía de infección. La vía de infección también está muy relacionada con la patología que pueda presentar el virus. En este caso tenemos como ejemplo el virus del Nilo occidental. El virus del Nilo occidental es transmitido por un insecto que inocula el virus al interior de la persona a través de la piel. Este virus va a migrar hacia los nódulos linfáticos. Estando en los nódulos linfáticos, los va a invadir y va a ser capaz de migrar a otros órganos, especialmente órganos viscerales, y a través de la vía hemática va a poder atravesar y llegar hacia la barrera hematoencefálica. ¿Esto por qué se produce? Se ha logrado establecer una relación cuando una persona ha recibido muchas picaduras por el insecto o cuando está en extremos de la vida, como lo mencionaba anteriormente, personas que son muy jóvenes o personas mayores, ancianos. Cuando en estos casos pues el sistema inmunológico está o muy debilitado o muy inmaduro y no tiene la capacidad de responder para que el virus no sea capaz de viajar a través de vía hemática y llegar hasta la barrera hematoencefálica. En ese caso se va a presentar la patología que presenta el virus del Nilo occidental, que es la meningoencefalitis. En pocas palabras, o para resumir, tenemos que cuando más alta es la dosis de infección y más cerca es la vía de infección a las células diana, mayor va a ser la probabilidad de éxito de la infección viral. Bueno, ya para terminar vamos a hablar sobre la influencia de la inmunidad heteróloga. Cuando una persona se expone a un patógeno, va a generar una respuesta inmune contra los epítopos que se derivan de este patógeno, pero estos pueden tener una reacción cruzada con epítopos derivados de otros patógenos. Y cuando la persona se expone a un segundo patógeno, estas células de memoria que se generaron en la primera infección van a dominar el tipo de respuesta y se van a expandir rápidamente. Para explicarlo mejor tenemos dos patologías. Una de ellas es la fiebre hemorrágica del dengue y la otra la mononucleosis infecciosa. En la fiebre hemorrágica del dengue tenemos que cuando una persona se expone por primera vez a una cepa de dengue, va a desarrollar anticuerpos contra esta cepa. Cuando la persona se expone por segunda vez a otra cepa del dengue, a una cepa diferente, las células T son las que se van a encargar o son las que van a mediar la respuesta contra
contra esta nueva cepa. Estas células T no van a generar como tal una respuesta protectora, sino que por el contrario pueden mediar una reacción que puede ser grave y que en este caso va a inducir que se produzca el factor de crecimiento endotelial vascular 1. Este factor de crecimiento endotelial vascular 1 lo que va a hacer es que puede terminar en una fuga vascular, que es lo que principalmente se da en esta patología. En otro caso tenemos la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa, según estudios que se han hecho, se ha demostrado que cuando una persona presenta esta patología produce de 5 a 20 células más que una persona normal. Estas células son de predominio de células T, CD8, antígeno específicas. Cuando una persona tenga una predisposición a padecer la nucleosis infecciosa, se ha visto además relacionada a que la persona tenga células T de reacción cruzada contra el virus del Epstein-Barr. Como esta persona tiene estas células T de reacción cruzada, estas células T son las que van a controlar la respuesta inmune cuando se presenta la infección. Como estas células T son las que controlan la infección, no van a tener la capacidad de reconocer los antígenos virales y por tanto la infección no se va a controlar, lo que va a conllevar a que se presente la mononucleosis infecciosa. Bueno, ya para terminar o para concluir, como hemos estudiado a lo largo de esta conferencia, sabemos que una infección viral se puede desatar o puede llegar incluso a volverse crónica cuando está expuesta o está relacionada a muchos factores como son la edad, la vía de infección o la genética del huésped. Además de esto, hay algunos virus que tienen propiedades ya a nivel de sus componentes que dificultan que el sistema inmune los pueda controlar, y los intentos por controlar a este virus van a desencadenar en un daño tisular mucho mayor. Y ya para finalizar, pues como sabemos o como ya podemos concluir de esta conferencia, la sintomatología que presente un paciente durante una infección viral va a depender específicamente de la persona y de su sistema inmune. Y el éxito del control de la infección puede depender de factores internos, de factores externos y de muchas otras cosas que pues o pueden controlar la infección o por el contrario pueden desencadenar la muerte. Bueno, esta ha sido toda la conferencia, espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido mucho, espero verlos pronto en una próxima ocasión y muchas gracias.